Hola con todos y todas. En esta ocasión les traigo unos nuevos ejemplos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias separables asociadas al problema de Cauchy y el teorema de existencia y unicidad de soluciones. Empecemos. Tenemos un primer ejemplo de y a de x igual a 1 sobre x con la condición inicial y de 0 igual a 0. Para este problema de Cauchy, entonces primero vamos a invocar el teorema de existencia y unicidad, y para eso vamos a definir la función f de x y. Esta función no es más que la parte derecha de la ecuación diferencial ordinaria, 1 sobre x, toda vez que ya haya sido despejado de y a de x. Entonces copiamos 1 sobre x y luego determinamos la derivada parcial de esta función con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y en este caso es 0. De esta manera las regiones de continuidad podemos determinarlas y diremos que f es continua en una región del espacio R2, digamos en el conjunto D sub 1 de todos los pares ordenados de la forma XY, tal que en este caso regresamos a ver la expresión algebraica de f y tenemos que x está en el denominador, así que x debe ser distinto de 0, mientras que y puede ser un número cualquiera, es decir, que y es elemento de los reales. Procedemos de la misma manera con la derivada parcial de f con respecto a y decimos que es continua en una región asimismo del espacio R2, digamos de sub 2, que es del conjunto de todos los pares ordenados x y tales que en este caso regresamos a ver la expresión algebraica de f de y, vemos que es 0, así que x es elemento de los reales y y también es elemento de los reales. De este modo vemos que ambas funciones pues de algún modo presentan una restricción en x distinto de 0. De esta manera, como tenemos en la condición inicial que y de 0 es igual a 0, es decir, tenemos que y de 0 es igual a 0, que es equivalente al par ordenado 0, 0, y este punto está dentro de esta región, de algún modo está en esta región de sub 1, entonces nosotros vemos que con esta condición inicial el problema de Cauchy así planteado no tiene solución, o si tiene alguna solución entonces puede que hayan muchas otras más. El teorema esto nos dice, nos garantiza eso. De todas maneras podemos intentar integrar esta ecuación diferencial por el método de separación de variables y tenemos lo siguiente: de y a de x es igual a 1 sobre x, podemos en este caso la x dejar de este lado el 1 sobre x y multiplicar a toda la ecuación diferencial por dx, de tal manera que nos queda que dy es igual a 1 sobre x de x. De este modo podemos integrar, y una vez que integremos entonces tenemos lo siguiente. En este caso tenemos que y es igual al logaritmo natural de x más una constante. Insistimos que con esta condición inicial el problema de Cauchy así planteado
tiene problemas con respecto a las soluciones, y en este caso podemos ver explícitamente eso. En la condición 0, 0 para tratar de hallar la constante c tiene un problema, presenta un problema. Al tratar de reemplazar la x como 0 aquí, nosotros conocemos que el logaritmo natural de ese valor no existe, entonces no podríamos determinar la constante c, en cuyo caso no podemos encontrar una solución particular. Eso significa que el teorema nos dice que no existe una solución con esta condición inicial. Si hubiésemos escogido un problema de Cauchy en el que la condición inicial sea distinta de esta, por ejemplo, digamos y de 1 igual a 2, 3 o lo que sea, entonces quizás este problema sí tendría una solución. Veamos otro ejemplo. Tenemos dy a dx igual a 2 veces la raíz de y, con la condición inicial y de 0 igual a 0. De nuevo recurrimos al teorema de existencia y unicidad, y para ello planteamos la función f de x, y que sea el lado derecho de la ecuación diferencial original. En este caso, teniendo en cuenta que ya de y a de x está despejada, entonces podemos decir que es del lado derecho 2 veces la raíz de y. Y luego tenemos que encontrar la derivada parcial de df a de y. Y en este caso tenemos 2 que multiplica a 1/2 de y a la menos 1/2. Esto resulta de derivar parcialmente esta expresión. Vemos que estos dos números se simplifican y simplemente el resultado es 1 sobre la raíz de y. Entonces en este caso vemos que f es continua en una región del espacio R2. Vamos a decir que sea un conjunto, por ejemplo, de sub 3 de todos los pares ordenados de x y, tales que en este caso x no presenta ningún problema, entonces x es el elemento de los reales y y está bajo un signo radical y es raíz cuadrada. Entonces en este caso podríamos decir que y es mayor o igual que 0, es decir, para y negativos no nos sirve esto dentro de los reales. Lo mismo hacemos para la derivada parcial de f con respecto a y. Diremos que es continua en una región del espacio, digamos de sub 4, que es del conjunto de todos los pares ordenados, tales que en este caso el tratamiento para x es igual, x elementos de los reales, y y vemos que aparte de estar bajo un signo radical y que es raíz cuadrada, también está en el denominador. Eso significa que y simplemente puede ser y mayor que 0. Dicho esto, pues entonces nosotros podemos intentar integrar la ecuación siempre y cuando tengamos en cuenta que ya el teorema nos advierte, el teorema de existencia y unicidad nos advierte que esta condición inicial, con esta condición inicial, el problema no tendría solución, y si las tiene, puede que haya muchas otras más. De todas maneras, esta ecuación es una ecuación que puede ser resuelta mediante el método de separación de variables, y para eso pues entonces simplemente en este caso vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por dx y vamos a dividir toda la ecuación por 2 sobre raíz de y o solo raíz de y. Entonces en este caso nos va a quedar algo como lo siguiente: dy entre la raíz de y eso es igual a 2 dx. De esta manera hemos separado ya las variables y podemos integrar. Una vez que tenemos esto, entonces podemos decir que en este lado tenemos algo como si fuese y a la menos 1/2 en el numerador. Entonces esto es equivalente a decir que tenemos
y a la 1 medio, ya integrando obviamente sobre 1 medio, y esto es igual a 2x más una constante, sin olvidarnos de nunca de la constante. Si multiplicamos toda esta expresión por 1 medio, entonces vamos a tener que y a la 1 medio es igual a x más una constante sobre 2. Podríamos haber puesto también solo c, simplemente una constante. Yo lo voy a dejar así. Y finalmente, para obtener una expresión explícita, una solución explícita de la ecuación diferencial, podría elevar al cuadrado y todos los dos miembros de la ecuación, y tendría lo siguiente: x más c sobre 2 al cuadrado. Y esta vendría a ser la solución general. Y sin embargo, entonces tendríamos que fijarnos que para resolver el problema de Cauchy tendríamos que reemplazar esta condición inicial, pero como ya se ha insistido antes, en este punto vemos que el teorema de existencia y unicidad no nos puede garantizar una existencia de solución o la unicidad de la misma en el caso de que podamos encontrarla. En este caso podríamos ver que al reemplazar 0, 0 en esta expresión, la ecuación se cumpliría para cualquier valor de c, es decir, yo podría escoger cualquier valor de c, 10, 100 o 1.000.000 o menos 5 o cualquier otro valor, y siempre se cumpliría que 0 es igual a 0, para 0 y 0 aquí no. Entonces en este caso tenemos que es posible que tengamos infinitas soluciones, o simplemente podría suceder que no encontremos una solución. Para una condición inicial diferente, por ejemplo, y de 1 igual a 3, o y de 3 igual a 5, o y de menos 3 igual a menos 2, ahí sí podríamos intentar analizar qué es lo que sucede. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta que ese punto, esa condición inicial, estén dentro de estas regiones en donde el teorema sí nos garantice una solución. Veamos un último ejemplo de estas ecuaciones diferenciales separables. Tenemos este caso: x de y a de x igual a y. Por el momento vamos a prescindir de la condición inicial y vamos directamente a invocar el teorema de existencia y unicidad. Y para ello vamos a decir, como siempre, que sea f de x y siempre y cuando esté despejada, claro, de y de x. En este caso no lo está, entonces tendríamos que pasar a este factor que está aquí, x, multiplicando al otro lado a dividir, y entonces podríamos definir nuestra función f de x y como y sobre x, y de este modo esta función podríamos derivar parcialmente con respecto a y en ese caso tendríamos el resultado de 1 sobre x. Para esto también hacemos el análisis, digamos, de continuidad, y vamos a decir que f será continua en una región del espacio R2. Ya vemos en esta ocasión T, por ejemplo, en el conjunto que será de todos los pares ordenados de x, y, tales que, y nos fijamos en la expresión algebraica de esta función, y vemos que en el caso de x tiene que ser distinto de 0, mientras que para y no tenemos ninguna restricción, entonces y puede ser elemento de los reales. De igual forma, procedemos para de f a de y, diremos que será continua en una región del espacio R2, digamos S, que es el conjunto de todos los pares ordenados de x, y, tales que, y regresamos a ver la expresión algebraica de f a de y, vemos que se repite el patrón, x es distinto de 0 y y puede ser cualquier número, así que y es elemento de los reales. Dicho esto, entonces veamos cómo se resuelve esta ecuación diferencial que podría ser separable o resolverse por el método de separación de variables, y eso nos indica que entonces nos quedaría de y sobre y igual a dx sobre x. Una
Una vez separadas las variables, nosotros podemos proceder a integrar y tendremos lo siguiente, integrando. Tenemos en el un lado logaritmo natural de y, el valor absoluto de y en el otro caso el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante, siempre sin olvidarnos de la constante. Dicho esto, nosotros también podríamos intentar despejar, ¿no es cierto? Y en aras de eso podríamos utilizar las propiedades de los logaritmos. En este caso nosotros tendríamos que esto es el logaritmo natural de esta expresión, utilizando, ya digo, las propiedades de los logaritmos. Y con el número e de toda la vida nosotros podemos determinar una expresión para y, una expresión de tal manera que sea explícita, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos que el valor absoluto de y, nunca he abandonado, fijémonos en este detalle, nunca he abandonado el valor absoluto. Esto es igual a c por el valor absoluto de x, toda vez que ya despeje esto. Entonces vemos aquí que en este caso vamos a tener que recordar la definición de valor absoluto para poder romper estos valores absolutos cuando eso lo requiera, cuando la condición inicial lo requiera. Analicemos un primer momento de condiciones iniciales en las que, por ejemplo, tengamos el problema x de y a de x igual a y con la condición inicial, por ejemplo, y de 0 igual a 0. Entonces en este caso deberemos tomar en cuenta que es cierto que la solución es esta, pero el teorema de existencia y unicidad nos dice que ya de cajón debemos descartar x igual a 0. Entonces en este caso podemos ver que al reemplazar 0 aquí y 0 acá, como dice la condición inicial, estamos advertidos previamente que algo va a pasar con las soluciones. Entonces vamos a ver que al reemplazar, decía yo, 0, 0, podemos encontrar que el valor de c es cualquier valor. Podríamos reemplazar por cualquier valor y entonces eso nos indica que tenemos un número infinito de soluciones, de tal manera que cumpliría que 0 es igual a 0, como dice la condición inicial. Entonces en este caso tendríamos, por ejemplo, si reemplazamos, tendríamos el valor absoluto de 0 es igual a c, el valor absoluto de 0. Entonces esto nos indica que c puede ser para cumplir con esta condición podría ser elemento de los reales, cualquiera. Y al ser estos c elementos de los reales, tenemos un número infinito de soluciones, algo como lo que nos decía ya el teorema de existencia y unicidad. ¿Qué pasaría en el caso en el que tengamos x de y a de x igual a y la condición inicial, por ejemplo, de y de 0 igual a 3, por ejemplo? Si tenemos este caso, en primer lugar tenemos que distinguir que 3 es un número positivo. En este caso vamos a poder romper el valor absoluto de y simplemente en y. X vendría a ser 0, pero al reemplazar tengamos en cuenta que ya el teorema de existencia y unicidad nos dice que algo pasa en x igual a 0. Entonces al reemplazar nosotros veríamos que y, que es igual a c por el valor absoluto de x, quité las barras porque sabemos que es mayor que 0. Entonces tendríamos aquí que 3 es igual a c por 0. Vemos que no vamos a poder encontrar c, y como no podemos encontrar c, en este caso diremos que la solución ni siquiera existe. Y veamos un último caso en el que, por ejemplo, x de y a de x es igual a y tenemos y de 3, por ejemplo, igual a menos 5. Es simplemente un ejemplo. En este caso entonces vemos que es menor que 0 y
y es un número negativo, mientras que este es positivo. En ese caso, entonces yo debo recordar de las definiciones de valor absoluto, que en este caso la solución me va a quedar que menos y es igual a c veces el valor absoluto de x, ya solo sería x. ¿Por qué es simplemente aquí positivo? Porque este número es positivo y este, como es negativo, entonces tengo que romper de esta manera. Y aquí sí ya puedo proceder a resolver la condición inicial. En este caso tendríamos que tener menos y, de aquí si ponemos entre paréntesis menos 5, y eso es igual a c por x, que es 3. En este caso tendríamos que c es igual, menos por menos da más, entonces esto va a ser 5 tercios. De esta manera podemos encontrar una solución particular para este problema, toda vez que esta condición inicial sí está dentro de la región en la que el teorema de existencia y unicidad nos garantiza una existencia de solución y que esa solución sea única. Y bien, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que esta información haya sido útil, que les sirva estos ejemplos, y no olviden pasarse por la descripción para ver el link de un club de lectura muy interesante al que pueden unirse si desean, y hasta la próxima.